Hola, el día de hoy vamos a ver el segundo tema de la parte de mecánica que se llama descripción vectorial de la posición de una masa puntual, vector velocidad y aceleración. Nos vamos a centrar en qué son los vectores y cómo podemos operar con los vectores. Los vectores nos van a servir mucho a lo largo de todo nuestro camino. Entonces, pues primera pregunta, ¿qué es un vector? Es difícil definir qué es un vector para los conocimientos que tenemos actualmente, pero podemos centrarnos en que van a ser elementos del plano y elementos del espacio. Un vector es un elemento de un espacio vectorial y cumplen varias propiedades. Entonces, lo que quiero que ustedes sepan es que estos dos vectores, estos dos objetos, elementos del plano y elementos del espacio, cumplen con esas propiedades. Por eso podemos operar con ellos como vectores. ¿Qué son los elementos del plano? Las coordenadas, nosotros ya los conocemos, x y y. Y los elementos del espacio son también coordenadas, pero ahora en tres dimensiones, x, y y z. Son los objetos, por así decirlo, en nuestra vida cotidiana, que tienen largo, ancho y alto. Entonces, podemos definir para cada punto de ese objeto una coordenada que nos indique en qué parte está, con largo, ancho y alto. Entonces, eso es un vector, pero en el espacio. Ahorita vamos a fijarnos en los del plano. En general, cuando tenemos elementos en un plano o cuando tenemos vectores en un plano, los vamos a representar como una flecha. Aquí tenemos una flecha que apunta desde el origen hasta la coordenada que estamos dando. La coordenada es 5,3. Entonces es un vector que tiene 5 de largo y 3 de alto. Pero cuando tenemos este tipo de vectores en el plano, podemos asociarlos con un triángulo rectángulo. Ustedes ya conocen a los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto. Entonces, pues cada vez que tenemos un vector en el plano, podemos asociarlo con un triángulo rectángulo. Y con el triángulo rectángulo vamos a identificar varias partes. Claro, su ángulo recto y los otros dos ángulos. Además, vamos a identificar los lados. Al lado más largo, ustedes saben, le llamamos hipotenusa. A los otros lados les llamamos catetos. Y cuando estamos fijándonos en algún ángulo en específico, como en este caso, nos fijamos en el ángulo alfa y el cateto que está formando ese ángulo con la hipotenusa se llama cateto adyacente. Y el cateto que no está formando ese ángulo, el que está enfrente, se llama cateto opuesto. Y entonces, para estos triángulos y para estas relaciones entre los catetos, podemos definir varias cosas. Tenemos el teorema de Pitágoras, que nos da una relación entre los tres catetos, entre los tres lados. Cateto adyacente, cateto opuesto, o bueno, los dos catetos, y la hipotenusa. Nos dice el teorema de Pitágoras que la suma de los cuadrados de los dos catetos da el cuadrado de la hipotenusa. Eso es lo que dice aquí. Entonces, pues vamos a regresar a nuestro vector. Tendríamos aquí un triángulo rectángulo con 5 de base y 3 de altura. ¿Cómo sabemos cuánto mide la hipotenusa o cómo sabemos cuánto mide de largo el vector? Lo vamos a saber con el teorema de Pitágoras. Y además vamos a tener también para estos triángulos rectángulos unas relaciones llamadas relaciones trigonométricas. Estas relaciones trigonométricas nos dan pues relaciones entre el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa para un ángulo. Bueno, aquí puede empezar la confusión. Estas relaciones funcionan, por ejemplo, para este triángulo, sí, pero funcionan también para cualquier otro triángulo que tenga los mismos ángulos. No tiene que tener las mismas dimensiones, basta con que los ángulos, digamos que encajan perfectamente en los ángulos del triángulo original. Entonces, a esos triángulos nosotros los llamamos triángulos semejantes, cuando comparten los ángulos, pero no necesariamente comparten la medida de los lados. Entonces, en este caso tenemos un triángulo más pequeñito que tiene los mismos ángulos. ¿Cómo sabemos que tiene los mismos ángulos? Porque encaja perfectamente. Entonces, pues aquí tenemos las relaciones que tienen sus lados y lo que vamos a hacer es ver que las relaciones trigonométricas nos dicen
que para ese mismo ángulo, el ángulo de acá, por ejemplo, no importa cuáles sean las dimensiones de sus lados, la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa siempre va a ser el mismo. 3 entre esta hipotenusa y 2.4 entre esta otra hipotenusa siempre va a ser el mismo número. Y a ese número le vamos a llamar el seno de ese ángulo. El coseno es más o menos igual, pero va a ser con el cateto adyacente. Va a ser la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Al dividirlo, vamos a obtener un número que está caracterizado por nuestro ángulo. Para cualquier triángulo que tenga ese ángulo, no importan sus dimensiones, esa relación o esa división va a tener el mismo valor. Y la tangente es con los dos catetos, cateto opuesto entre cateto adyacente. Bueno, entonces, con eso podemos saber muchas cosas de nuestro vector. Con eso podemos, a partir de los dos catetos, obtener la hipotenusa. O podemos, a partir de la hipotenusa y el ángulo, obtener alguno de los catetos. O a partir de un cateto, obtener el otro cateto. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? Con las relaciones trigonométricas. Recuerden que estas relaciones trigonométricas son ecuaciones. Entonces podemos fácilmente despejar, por ejemplo, de aquí la hipotenusa y pasamos al coseno dividiendo. Entonces, conociendo cateto adyacente y el ángulo, y la calculadora que conoce el coseno, podemos saber cuál es la hipotenusa. Entonces, de esta manera, con las relaciones trigonométricas y con el teorema de Pitágoras, podemos tener toda la información que necesitamos de nuestro vector. ¿Para qué queremos toda esa información? Los vectores no son números. En el primer video vimos que hay magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Entonces, no son lo mismo. Si fueran lo mismo, no haríamos una distinción. Como no son números, tenemos que tratarlos de manera diferente. ¿Cómo los vamos a tratar de manera diferente? Estos vectores están compuestos por números a los que llamamos coordenadas. Entonces, al menos cuando estamos en el plano y en el espacio, vamos a decir que son las entradas o las coordenadas de nuestro vector. Entonces, cuando nosotros tenemos coordenadas, vamos a tomar coordenadas x, y. Y entonces, nuestro vector pues va a tener la coordenada en x y la coordenada en y. Si a nuestro vector le ponemos a, la coordenada en x se llama ax y la coordenada en y se llama ay. Entonces, pues ¿cómo le hacemos para pasar de la magnitud, la hipotenusa, a las componentes o a las coordenadas? Con las relaciones trigonométricas. Y al revés, a partir de las coordenadas podemos pasar a la magnitud. La magnitud se le suele llamar norma o también módulo del vector. Magnitud está bien, como ustedes quieran llamarla, los tres nombres son aceptados. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo más general. Tenemos nuestro vector de magnitud A y tenemos su ángulo alfa. Entonces, como el ángulo está con el eje X, vamos a tomar al largo o a la componente en X como el cateto adyacente. Como es cateto adyacente, de acá, despejamos y entonces nos queda que el cateto adyacente es la magnitud por el coseno y el cateto opuesto es la magnitud por el seno. También, si tenemos los dos catetos, podemos obtener el ángulo utilizando la tangente y la función inversa de la tangente. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con los vectores, además de representarlos en el plano y obtener toda su información? Podemos realizar algunas operaciones con los vectores. Estas operaciones son la suma de vectores o suma vectorial. Decimos que se realiza entrada a entrada. ¿Por qué? Si vamos a sumar dos vectores, A y B, ambos vectores tienen pues su componente en X y su componente en Y. Entonces, para poder sumarlos, la suma de la componente en X va a estar dada por la suma de las dos componentes en X. Y el resultado de la componente en Y va a estar dado por la suma de las dos componentes en Y. Entonces, no podemos combinar componente X con componente Y. Tenemos que tratar cada parte por su lado. Y eso, si alguna vez ustedes aprendieron a sumar con el método del polígono, con el método del triángulo, es exactamente lo mismo.
solo que antes no lo pensábamos así. Decíamos, la forma de sumar vectores de manera geométrica es representar a ambos vectores en un plano, y ya los tenían aquí, ¿no? Nuestros dos vectores que vamos a sumar. Y entonces lo que hacíamos era volver a dibujar a uno de los vectores, pero ahora a partir de donde termina el primero. Decimos, la colita del vector va con la flechita del primero. Y así, pues ya teníamos aquí dos lados de nuestro triángulo y terminábamos de formar el triángulo con la resultante, que era un vector que unía el inicio con la punta del último vector, o en este caso el segundo, porque es método del triángulo. Pero cuando es método del polígono era exactamente lo mismo, solo que ahora íbamos a poner muchos vectores uno detrás de otro. Bueno, y entonces, ¿cómo es esto lo mismo? Vamos a ver. Aquí tenemos esta parte que es el largo de nuestro vector A y esta parte larga que es el largo de nuestro vector B. Al poner al vector B sobre el vector A o enfrente del vector A, ¿qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener que nuestro vector resultante tiene un largo que es el largo del vector A más el largo del vector B. Es sumar los componentes en X. ¿Y qué pasa en la parte de Y? La altura del vector A y la altura del vector B se suman y entonces esa va a ser la altura del vector resultante. Las componentes en Y también se están sumando para darnos la componente en Y del vector resultante. Entonces es exactamente lo mismo que hacíamos cuando sumábamos en el plano, pero ahora lo estamos haciendo por el método analítico. Estamos descomponiendo todo y haciéndolo directamente con las componentes. Entonces ya no lo vamos a hacer con un plano y en general es un método más sencillo porque cuando tenemos vectores muy grandes o tenemos vectores de escalas muy diferentes, hacer esto con el método geométrico no es tan sencillo. Además, saber el ángulo con el método geométrico pues tiene que hacerse midiendo y siempre puede ocurrir que hagamos el dibujito pues un poquito movido y entonces pues el ángulo ya no va a ser tan exacto. En este caso, cuando nosotros obtenemos nuestra suma, siempre podemos obtener el ángulo con la tangente, ¿no? Entonces, si queremos sumar 3, 4, 5 vectores, el número que sea, lo vamos a hacer de la misma manera. Componentes en X nos dan la componente en X resultante y componentes de Y nos dan la componente en Y resultante. Y aquí nos dice que hay que recordar que un vector no es un número. Entonces, no tiene sentido que queramos sumar a un vector A con un número. Ah, otra cosa. Recuerden que a los vectores les ponemos gorrito, les ponemos una flecha que nos está indicando que esto es una cantidad vectorial. Bueno, entonces aquí pues no tiene ningún sentido que sumemos con un 4. Si fuera un 4 que tiene dos entradas, entonces sería un vector que tiene pues 4 y 4. Pero realmente aquí solamente nos está dando un número 4 y esto no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido es multiplicar a un vector por un número. Eso se llama multiplicación por escalar. Entonces, recuerden, los vectores son un tipo de magnitud y los escalares son otro tipo. Al tipo de magnitud escalar le asignamos números, simplemente números. Entonces, ¿qué pasa si nosotros agarramos un vector y lo multiplicamos por algún número a? Lo que va a pasar es que la multiplicación se realiza multiplicando ambas entradas del vector por el número a. A por AX, A por AY, y ese es nuestro nuevo vector. Y entonces, geométricamente, ¿qué le estamos haciendo a nuestro vector? Al multiplicar un vector, vamos a dar un ejemplo concreto, el vector 2,1 por el escalar o por el número 3, lo que vamos a obtener es un nuevo vector. Multiplicamos 3 por la primera entrada, 3 por 2, 6, y multiplicamos 3 por la segunda entrada, 3 por 1, 3. Y vamos a obtener al nuevo vector 6,3. Lo vemos aquí en nuestro plano y lo que vamos a obtener es que el ángulo de inclinación se conserva. La dirección del vector se está conservando. Recuerden que la dirección de un vector es la línea sobre la que actúa el vector. Entonces, esto se está conservando. ¿Qué es lo que no se está conservando? ¿Qué es lo que está cambiando? La magnitud del vector.
De alguna manera podemos ver esto como poner al vector 3 veces aquí, una detrás de otra. Es como sumarlo 3 veces. Es la multiplicación normal que nosotros conocemos. Multiplicar por un número es lo mismo que sumarlo tantas veces. Entonces, pues lo que está pasando acá es que ahora tenemos una magnitud más grande. Y de las relaciones trigonométricas, pues podemos comprobar con el ejemplo en concreto, 6 y 3, que la tangente de uno de los ángulos del primer ángulo es un medio y la tangente del segundo ángulo también es un medio. Podemos concluir que los dos ángulos son el mismo. De cualquier forma, podemos geométricamente poner uno encima del otro y ver que el ángulo encaja perfectamente. Bueno, entonces, pues, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que al multiplicar un vector por un escalar, solo estamos modificando su tamaño. Si mantenemos la dirección y lo que cambia es el tamaño, pues es lo único que estamos modificando. Al multiplicar un vector por 1, obtenemos el mismo vector, no modificamos nada. Pero al multiplicar un vector por un número negativo, lo que va a pasar es que invertimos su sentido. Recuerden, ¿cuál era el sentido? La dirección es la línea de acción sobre la que está el vector, ¿no? La línea sobre la que puede actuar el vector. Y una vez que decimos, aquí está el 0, tenemos que decir qué parte es positiva y qué parte es negativa. A eso, a diferenciar parte positiva de parte negativa, le estamos llamando sentido. Entonces, cuando nosotros multiplicamos un vector por un número negativo, lo que vamos a hacer es invertir su sentido. Tenemos otra vez mismo vector, 2,1, y lo vamos a multiplicar por menos 2. ¿Cómo le hacemos? Multiplicamos ambas entradas, 2 y 1 por menos 2. 2 por menos 2 nos da menos 4, 1 por menos 2 nos da menos 2. Si ubicamos eso en el plano, lo que vamos a ver es que ahora la flecha apunta hacia el otro lado. Viene del origen, va hasta 4,2, menos 4, menos 2, perdón, y apunta al lado contrario. Entonces, ese lado contrario o sentido contrario es lo que nosotros identificamos como el sentido del vector, hacia dónde está apuntando la flecha, porque no es lo mismo que apunte hacia allá a que apunte hacia allá. Entonces, bueno, eso es una de las consideraciones. ¿Qué pasa si multiplicamos por un número negativo? Eso va a pasar, vamos a invertir su sentido, pero de todas formas vamos a cambiar su tamaño. Su tamaño en este caso es el doble que al inicio, solo que ahora está apuntando hacia el otro lado porque ese número era negativo. Entonces, no se preocupen, yo sé que es mucha información. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? ¿Y qué es lo que va a venir en la tarea? Tenemos que recordar esas relaciones que tenemos para los triángulos, el teorema de Pitágoras, tenemos que saber utilizarlo y también tenemos que saber cómo se opera con vectores, cómo se suma, cómo se multiplica por un número. Entonces, es lo más importante, cómo se realizan las operaciones. Toda la teoría, que es muy complicada detrás de estos nuevos conceptos, no nos la van a preguntar, no es tan necesaria en este momento. Lo más importante es saber realizar los ejercicios. Entonces, pues ya vendrá en su tarea y podrán siempre, claro, contactarnos para cualquier duda. Entonces, me despido. Muchas gracias por ver el video. Vamos a estar subiéndoles más material y vamos a intentar apurarnos para que puedan ver al menos los conceptos de lo que no es mecánica, para que vayan bien preparadas a su examen de la Olimpiada. Entonces, muchas gracias por verlo. Nos vemos la próxima semana.